Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar calculando la longitud de un arco de curva. Dada una curva en el plano, vamos a realizar 3 pasos para hallar su longitud. Vamos a parametrizar la curva, luego construiremos el vector velocidad en cada instante de la curva y posteriormente vamos a integrar el módulo o longitud del vector velocidad construido en el intervalo de tiempo que tardemos en recorrer la curva. Todos estos conocimientos ustedes ya lo tienen. Vamos a hacer un recordatorio de la deducción de la fórmula de longitud y luego un caso práctico de uso de la fórmula. Acá tenemos una curva en el plano que es suave, es decir, que no demuestra puntos angulosos. El recorrido de esa curva se compone de un conjunto de puntos cuyas coordenadas x e y se pueden pensar como funciones del tiempo, es decir, parametrizarla es recorrerla con algún ritmo a la curva. Cada punto de la curva, con sus coordenadas x y, van a corresponder a un instante. ¿Cómo calculamos la longitud de la curva? La idea casera es construir una poligonal sobre puntos de la curva, es decir, un conjunto de segmentos que la cubran a la curva, y sumar todos los largos de esos segmentos. Cada uno de esos pequeños segmentos que ahí en pantalla aparecen bautizados como P sub i representan la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son variaciones de abscisas y de ordenadas de los puntos origen y extremo de esos segmentitos que construyen la poligonal. Por lo tanto, la longitud de estos pequeños segmentos marrones es la raíz cuadrada de la variación de abscisas x al cuadrado más la variación de ordenadas y al cuadrado. Sumando todos esos segmentos tenemos el largo de la poligonal que aproxima el largo de la curva. Ahora vienen los conceptos relacionados con la parametrización. Esa variación x o variación de abscisas es una variación funcional porque x es una función del tiempo. Nosotros parametrizamos la curva, es decir, la estamos recorriendo con un ritmo. Por lo tanto, apelando a las nociones de derivada, la variación x, que es una variación funcional del tiempo, va a ser la derivada de x por la variación de la variable independiente, que es t. Delta x es x' por delta t. Lo mismo con delta y. Variación funcional y es la derivada de y por variación de la variable independiente delta t. Por lo tanto, haciendo un reemplazo en la fórmula rosa, vamos a tener que la longitud aproximada de la curva, aparece ahí en amarillo, contiene expresiones de derivadas. Para llegar a esta expresión amarilla van a tener que hacer el reemplazo en la fórmula rosa de las expresiones que aparecen en el recuadro verde y algún movimiento algebraico para que el delta t les quede fuera de la expresión radical. La expresión radical que aparece ahí en la fórmula amarilla representa el módulo del vector velocidad. Recordemos, hemos parametrizado la curva, la estamos recorriendo con un ritmo. Ese ritmo es x de t y de t, es decir, la posición en cada instante, y la velocidad sería x' de t y' de t. El módulo de ese vector velocidad es lo que aparece allí en esa sumatoria multiplicado por delta t. Ahora, si esta poligonal la vamos refinando, tendríamos que irla sumando instante a instante, es decir, en vez de tener una suma de n segmentitos, vamos a tener una integral desde el principio hasta el fin del arco de curva que nos interesa calcular la longitud, es decir, desde el instante inicial de recorrido hasta el instante final, llamado t sub a y t sub b en este gráfico, vamos a integrar la expresión que aparecía en la sumatoria, que es el módulo longitud del vector velocidad correspondiente a la parametrización que hemos realizado de la curva. Todos estos conceptos ustedes ya lo tenían, solo tenemos que recordar la fórmula que es la que van a aplicar. Un caso particular que nos interesa es si la curva que tenemos en pantalla para calcular su largo representa puntos de la gráfica de una función igual f de x. Si tenemos la suerte de tener una función, es decir, una expresión funcional de nuestra curva, la parametrización natural, la más rápida, es considerar el tiempo como la variable x directamente, de manera tal que x de t será la función identidad x e y de t será la función f de x. Por lo tanto, la función posición será
x y f de x. X de t es x y de t es f de x. Y mi vector velocidad sería derivar la posición, estaría compuesto por 1 y f'. Por lo tanto, la fórmula anterior, que estimaba la longitud de la curva, toma el formato que vemos en pantalla, tan bonito y simplificado, gracias a que estamos utilizando una parametrización natural, en el caso que la curva sea la gráfica de una función igual a f de x. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la longitud del arco de curva que describe la gráfica de la función f de x 2 seno de 2pi sobre 9x. Es una sinusoide, vamos a calcular el largo de ese arco de curva en el intervalo 0, 10. Entonces, como vamos a calcular la longitud de una gráfica funcional cuya fórmula conocemos, podemos apelar a nuestra última fórmula que aparece aquí en rosa. Esta es la que vamos a tener que utilizar. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a algún programa para tratar de hacer esto. Acá estamos en el programa matemática. Yo ya ingresé la fórmula a la cual le quiero calcular la longitud. Ahora voy a ingresar la fórmula de longitud de curva. Era una integral, ¿no es cierto? Voy a tener que ir a mis paletas. Basic Calculations. Voy a elegir integral definida. Voy a colocar mis límites, que son 0 y 10. Y en el integrando la expresión que corresponde a la longitud, en el caso que la parametrización sea la parametrización natural de la gráfica de una función que uno conoce. Es decir, voy a tener que colocar la raíz cuadrada basic input, raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función. La derivada y esa derivada al cuadrado, ¿sí? La sombreo como base de una futura potencia. Palettes, Basic Typesetting, elijo la expresión potencia y ahí coloco el 2. Bueno, ya estamos terminando. Hago Shift Enter. Y la respuesta es lo que ven en pantalla. Como yo quiero una respuesta numérica, voy a colocar la sentencia n, que es aproximar. Haciendo mención a la escritura anterior con el símbolo de porcentual que aproxime, digamos, la salida anterior es n porcentual. Obtengo un resultado de 14.07. Si uno todavía no tuviera el programa matemática, puede ir a un programa más sencillo como el graficador Grafmática, porque recordemos que una integral definida, si la función es positiva, como en el caso de la función raíz cuadrada, que tiene valores positivos, si uno no la traslada hacia abajo, la integral definida coincide con el área de la región comprendida entre la gráfica y el eje X. Entonces yo puedo, si no tengo el programa matemática, obtener una aproximación de la longitud mediante la gráfica de la función integrando, es decir, de esta función raíz cuadrada. Voy a ir al Grafmática, supongamos que no tengan el programa matemática. En el Grafmática voy a representar la función radicando, es decir, la función integrando, raíz de 1 más la derivada al cuadrado. La derivada es 4pi sobre 9 por coseno de 2pi sobre 9x. La derivada la calculan a mano, escriben la expresión del integrando, la grafican y luego van al símbolo de integrar. Es un programa graficador, así que todo se hace mediante gráficos. Pinto una sección. Me sale el cuadro de diálogo que dice integrar curva desde 0 hasta 4 me quedó. Borro y le pongo desde 0
hasta 10, que es lo que yo quería calcular. Y obtengo la respuesta 14,07, que es lo mismo que me había dado el programa matemática. Bueno, espero que les haya servido. Hasta pronto.